Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal Mates Facilitas, canal educativo donde aprenderemos a amar las matemáticas. Empecemos. En esta oportunidad vamos a resolver los ejercicios de Aprende en Casa del cuarto grado de secundaria de la semana 9 de matemáticas. Empecemos. En la primera parte nos da un texto, en la cual nos da 5 preguntas. La primera nos dice, representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Ok, graficamos la recta numérica. El 0 va a representar que es el nacimiento de Cristo. Los que están a la izquierda y son negativos son antes de Cristo, y los que están a la derecha son después de Cristo. Vamos a representar, dice en la recta numérica, la cultura más antigua. Y revisando en el texto nos dice que la cultura más antigua es la cultura Caral, que va desde el año 3000 a.C. hasta 1800 a.C. Representando en la recta sería de esta manera, y pertenece a esta a la cultura Caral. Segunda pregunta, representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas pre-incas e incas. Ok, empecemos. La cultura Chavín se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. y lo vamos a colocar de color rojo. Ok, aquí tenemos la cultura Chavín, que nos dice que se desarrolló de los 1200 a.C. hasta los 400 a.C. Siguiente cultura, la cultura mochica. Lo vamos a representar con el color celeste, que nos dice que se desarrolló en el año 100 después de Cristo hasta 700 después de Cristo. Y lo representamos de esa manera, que es la cultura mochica. La siguiente cultura es la cultura chimú. Lo vamos a representar de color verde. Nos dice que se desarrolló desde 900 después de Cristo hasta 1470 después de Cristo. Es decir, todo este periodo, de 900 hasta 1400 después de Cristo. Esta es la cultura chimú. Siguiente, nos dice la cultura paracas, que está de color morado, que va desde el año 700 a.C. hasta los 200 después de Cristo. Quiere decir que abarcó todo este periodo. Y este periodo pertenece a la cultura paracas. Siguiente, que está en color celeste, que es la cultura inca, que se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo con la llegada de los españoles. Entonces graficamos de esa manera. Y el color celeste representa el periodo que se desarrolló la cultura inca. Con eso respondemos a la pregunta 2, que hemos representado cada uno de los periodos de culturas pre-incas e incas. Pregunta 3. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? Veamos, aquí tenemos la cultura Chavín y aquí tenemos la cultura Paracas. ¿Entre qué años coincidieron? Los sombreamos. Es ahí donde coinciden. Coinciden en los años 700 y 400 antes de Cristo. La pregunta 3 sería, coincidieron entre los años 700 a.C. hasta 400 a.C. Pregunta 4. ¿En qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni mochica? Veamos, aquí tenemos la cultura Paracas, que en el tiempo de Paracas también se desarrolló la cultura Chavín, también se desarrolló la cultura mochica, pero la pregunta nos dice en qué tiempo se desarrolla la cultura Paracas, pero menos la Chavín ni menos la cultura mochica. Entonces, la parte sombreada sería lo que nos está pidiendo la pregunta. Entre 400 a.C. hasta los 100 años antes de Cristo. La pregunta 4 sería, no coincidieron entre los años 400 a.C. hasta los 100 después de Cristo. Pregunta 5. Representa simbólicamente y en intervalos el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Vamos a ver. La cultura Chavín nos dice que se desarrolló en los años 1200 a.C. hasta los años 400 a.C. y lo representamos gráficamente de la siguiente manera. ¿Ok? Ahora, simbólicamente serían de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que va desde el año 1200 a.C., que es cerrado, hasta los 400 a.C., que también es cerrado. ¿Y qué quiere decir cuando un intervalo es abierto o cerrado? Cuando es cerrado nos quiere decir que va a tomar el valor de 1200 para arriba. Si fuera abierto, no tomaría el valor de 1200. Tomaría los valores mayores a 1200, excepto 1200. Sigamos. Ya tenemos de la cultura Chavín. También nos piden de la cultura Chimú. Y revisando la cultura Chimú, abarca el periodo de 900 después de Cristo hasta 1400. Y lo graficamos de la siguiente manera. De 900
hasta 1470. Y simbólicamente sería de esta manera, cerrado en 900 hasta cerrado en 1470. Y bueno, eso sería la primera parte de la resolución de los ejercicios de la semana 9 del cuarto de secundaria. Y a continuación no te pierdas la segunda parte de los ejercicios del cuarto grado de secundaria, semana 9. Hasta entonces.